Presidente, muchas gracias. Presidente, una propuesta del señor Presidente de la República sobre modificar la Constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, créame que no debería tener límite en el tiempo para dar este tipo de discusiones. Estamos hablando de algo de la mayor importancia y es en el Congreso donde se discute y donde se debate. Fue el presidente Name quien en su momento señaló que al Congreso se viene a discutir después de un régimen casi dictatorial del anterior presidente del Senado de la República. Entonces yo creo que hoy merecemos tener el tiempo suficiente, sobre todo nosotros en calidad de voceros de su partido, para poder expresar algunas ideas que creo que son de la mayor importancia. En segundo lugar, presidente, solidaridad con la senadora Aida Quilcue. La senadora expresó en la tarde de hoy una grave preocupación sobre lo que está sucediendo en el Cauca. Lo habíamos hecho en el debate de citación a la moción de censura al señor ministro de Defensa. Algunos lo habíamos advertido y por distintas razones ni siquiera el ministro de Defensa tuvo a bien contestarnos nuestras preocupaciones y nuestros requerimientos, tal vez por una estrategia política, y eso me parece a mí que es normal. Lo que es anormal es que el ministro de Defensa hoy, después de lo que sucedió ayer, poco o nada le haya dicho al Cauca, poco o nada le haya contestado a la senadora y poco o nada haya dicho sobre las vidas que se perdieron. En tercer lugar, presidente, desde esta orilla le contestamos nuevamente al doctor Iván Cepeda. Nosotros, desde el día 1, hemos estado listos a construir lo que se denomina un acuerdo nacional. Lastimosamente vemos en el doctor Iván Cepeda todo el interés y todas las ganas, pero no lo propio en el doctor Gustavo Petro. Y ahí entro al tema de fondo. Hay que recordarle al presidente Gustavo Petro que la Constitución del 91 sí fue un acuerdo nacional que tuvo como principal o como uno de sus principales actores al movimiento M-19 del cual él perteneció. Un acuerdo nacional, como lo recordaba ahora el doctor de la Calle, donde la Constitución nace de la promoción de los estudiantes, donde la Constitución nace porque el país está esperado, con la declaratoria de estados de excepción y sobre todo con la legislación producto de esos estados, y donde la Constitución nace producto de muy importantes procesos de paz. Esa Constitución es la madre de las libertades, la que tanto lamentablemente ha venido criticando recientemente el presidente Petro. Esa Constitución es la madre de los derechos fundamentales. Esa Constitución es la madre de los derechos sociales. Durante 30 años, esa Constitución ha sido pieza fundamental para que el presidente Petro pueda ejercer la política, pueda ejercer la oposición, pueda participar en la democracia y pueda ganar las elecciones, no solamente para haber sido alcalde de Bogotá, sino también para hoy ser presidente de Colombia. Por ese motivo resulta muy curioso que cuando la Constitución ya no le funciona o no le sirve al presidente Petro, ahora pretenda promover una Asamblea Nacional Constituyente para modificarla. A mí me gusta lo que me es útil y quiero cambiar lo que me incomoda. No, presidente, de eso no se trata la democracia. La democracia, presidente Petro, se trata de aceptar las reglas de juego,
que usted durante campaña promovió o prometió en piedra, pero también en cientos de sus discursos, que no la iba a modificar. A mí me enseñaron, presidente, en la clase de Derecho Constitucional, que el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Y hoy quiero mencionar los casi 7 puntos que después del discurso de Cali, después de la entrevista del periódico El Tiempo y hoy en su Twitter, el señor presidente menciona. El primero de ellos dice: convoquemos una constituyente para poner en práctica el acuerdo de paz. Lleva 2 años gobernando el presidente y lamentablemente este es uno de los gobiernos que menos ha impulsado la propuesta de ese acuerdo de paz firmado con las FARC. Entonces, ¿para qué modificar una constitución que recientemente, preciso cuando se dio ese acuerdo, fue intervenida de una materia y de una manera para poderla poner en práctica? En segundo lugar, habla el presidente de la necesidad de llamar una constituyente para hablar de agua potable y de salud. Y si no lo estamos haciendo en este momento en el Congreso, ¿cuándo lo estamos haciendo? Pero qué contradicción, mientras que queremos... Un momentico, senador, le pedimos a la plenaria... No, presidente, no es la plenaria. Hacer silencio, o las personas que están atrás, por favor, nos colaboran en la puerta y pueden salir al salón social. Los senadores que tienen reunión salgan al salón social y después regresan. Continúe, senador David Luna. Es que es bueno esa precisión porque siempre se dice que los senadores no ponen atención. Yo veo a todos mis colegas bastante atentos y les agradezco mucho. El ruido está en estos pasillos, gracias Fabián, en estos pasillos donde hay infinidad de personas hablando de otros temas distintos a lo que nosotros estamos señalando. Pero bueno, continúo. El presidente dice en su cuenta de X que por una educación pública y por una reforma agraria. Congresistas, la reforma a la educación pasó en primer debate en la Cámara de Representantes. Se va a discutir en la plenaria de la Cámara. Y sobre la reforma agraria, ¿no tramitaron ustedes un acto legislativo? Precisamente hablando de la necesidad de implementar el acuerdo de paz. El presidente Petro habla del cambio climático y de la necesidad de desescalar la economía que él denomina carbonera. Pues precisamente para eso fue la discusión, entre otras, del acuerdo. Dele 3 minutos al senador Luna por la interrupción. Siga, senador. El presidente habla de la necesidad de intervenir la política monetaria y hágame el favor de proteger la independencia del Banco de la República. ¿No ha sido este presidente quien permanentemente ha presionado al Banco de la República para que tome decisiones distintas a los que ese órgano independiente ha señalado y ha permanecido de manera total y definida? El presidente culpa al Congreso de que no ha sido capaz de repensar la organización territorial porque dice él que con esta organización territorial está absolutamente cómodo para hacerse elegir y reelegir. ¿No fue esa organización territorial y política la que le permitió estar en la Cámara durante unos años y en el Senado durante muchos años y hoy lo mantiene como presidente de la República? El presidente habla de la necesidad de hablar sobre la financiación pública de la política. Y en su pasada reforma política dimos esa discusión. Y la pregunta es, ¿se quiere solamente que la política se financie públicamente para que quienes están en el poder dispongan de los recursos, como pasó en La Guajira recientemente con los bandidos que se robaron los carrotanques y que influyeron en esas elecciones? ¿Y por qué razón entonces no damos el debate como lo hemos venido dando acá cuando
cuántas veces nos han recusado o han solicitado que nos impidamos sobre quienes financian nuestras campañas. A eso no le tenemos temor, estamos absolutamente listos. Fui yo quien dije en el Consejo Nacional Electoral quién financió mi campaña, no de hoy, sino de los 27 años que llevo en política. Y el presidente señala que es que la justicia actúa bajo venganza y que por eso se requiere una Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente la justicia terminó eligiendo la terna, o mejor, el fiscal de una terna propuesta por el señor presidente. Y adicionalmente, y con esto concluye, insiste que el sistema de salud y el sistema pensional fracasó. Y ahí es donde está la explicación a todo esto. Ahí es donde está la estrategia. El presidente tiene claro que perdió por ahora el primer round de la reforma a la salud y lo que está buscando es otra herramienta. Pero ojo, ojo, apreciados senadores, otra herramienta para convocar la constituyente, una herramienta para tratar de salvar sus reformas. Pero no nos ha dicho que quiere tramitar una ley de punto final en esa constituyente. Y hablemoslo con toda tranquilidad, lo quiere hacer bajo la lupa del Estatuto de Roma, donde la verdad, la justicia y la reparación son pieza fundamental, o lo quiere hacer bajo la lupa del perdón y olvido. Y lo quiere hacer solamente con el ELN, el Estado Mayor Central, lo quiere hacer con el Clan del Golfo o lo quiere hacer también con la política. Hablemoslo claro, porque es que de eso se tratan estos debates en los que estamos en estos momentos, trabajando y desarrollando. Y yo le digo, señor presidente Petro, con el respeto que usted me merece, que le pido el favor que si usted quiere dar este debate político, lo demos en los cabildos o lo demos acá, o donde usted considere, pero no salga a promover un estallido social 2.0, que es lo que le cuentan a uno en todos los barrios y en todos los municipios que visitamos, que sabemos perfectamente que si lo político no se tramita, tenemos que salir simplemente a destruir, a golpear y a irrespetar. Si queremos hacer un acuerdo nacional, arranquemos por eso, hagámoslo bajo las vías institucionales, pero no bajo ninguna circunstancia por una propuesta que obviamente tiene colgado, evidentemente, un anzuelo que yo no voy a picar. El primero de ellos, claro que el presidente quiere que muchos se lancen hoy a la contienda presidencial, porque le gusta más debatir que gobernar. Congresistas y ojalá los líderes nacionales no le piquen el anzuelo, no le piquen el anzuelo, exijámosle que gobierne. Y en segundo lugar, que me parece que es fundamental también, que tengamos la posibilidad y la vocación de saber si él lo que quiere estar es en una carrera reeleccionista. Hablemoslo con tranquilidad, porque lo que dijo en el discurso de Cali es totalmente distinto a lo que dijo en la entrevista del Diario de Circulación Nacional en la mañana de hoy.